a El Narrador de Historias. Buenas noches, queridos amigos. Antes de comenzar, déjenme pedirles algo rápido. Si estas historias te inquietan, te hacen pensar o te acompañan en la oscuridad, regálanos 5 estrellas si nos escuchas en Spotify. No es un número, es la forma en que este archivo encuentra a más personas que necesitan escucharlo. Y si nos ves en YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada expediente se abre una sola vez y no todos regresan a escucharlo. Y si alguna vez viviste algo que nunca supiste explicar, puedes enviarlo al WhatsApp del narrador de historias. El número aparece en pantalla, porque algunas historias quedan en privado y otras se convierten en expedientes. Ahora sí, respira profundo porque vamos a abrir el siguiente archivo. Hay casos que no estallan, no hay gritos, no hay cuerpos suspendidos en el aire, no hay posesiones violentas, hay algo peor. Casas normales, familias creyentes, rutinas intactas y poco a poco una presencia que no irrumpe, se instala. Una noche donde todo es tranquilidad. Esta noche no hablaremos de un demonio, hablaremos de algo que afirma haber sido luz y que no pedía sangre, pedía reconocimiento. Bienvenidos a los expedientes Warren entre la fe y el fraude. Esta es la historia de la familia Beckford. Son los años 80, un suburbio estadounidense sin historia criminal destacable, calles limpias, jardines cuidados, vecinos que se saludan por nombre. La casa de los Beckford no llamaba la atención. 2 pisos, porche frontal, sótano con cajas acumuladas desde hacía años, nada fuera de lo normal. David y Joanne Beckford, matrimonio, 3 hijos, asistencia regular a la iglesia local. No antecedentes psiquiátricos, no episodios violentos, no reportes previos de fenómenos, una familia estable. Cuando los investigadores revisaron el caso año después, coincidieron en algo. No había señales previas de sugestión colectiva ni consumo de sustancias, ni conflictos domésticos que explicaran lo que vendría. Lo que ocurrió ahí no empezó con miedo. Empezó como empiezan casi todas las cosas peligrosas, en una reunión familiar, en una fecha tranquila, el Día de Acción de Gracias. La reunión transcurrió sin incidentes, pavo, conversaciones triviales, recuerdos repetidos de años anteriores. Fue uno de los primos quien bajó al sótano, buscando un juego de mesa. Regresó con una caja polvorienta. No era Monopoly, no eran cartas, era una ouija. Al principio hubo burlas, comentarios religiosos, esto es una tontería, pero nadie se levantó. Colocaron los dedos sobre la planchette sin solemnidad, sin preparación. Las primeras preguntas fueron absurdas. ¿Hay alguien aquí? ¿Voy a ganar la lotería? Risas. Después ocurrió algo distinto. El puntero comenzó a moverse con una presión uniforme. Nadie retiró los dedos, pero todos afirmaron lo mismo después. No estaban empujando. La madera se deslizó lenta, letra por letra. A-L-Z-U-R-A-E-L. Al-Zurrael. Nadie reconoció el nombre. No estaba en la Biblia. No era un santo, no era un familiar. David fue el primero en retirar la mano, dijo que ya era suficiente. La sesión terminó ahí. La caja volvió al sótano. La noche continuó con café y postre, pero según el testimonio posterior de Joanne, cuando todos se fueron, David regresó solo a la cocina y miró la tabla unos segundos más, como si esperara que dijera algo adicional. Los cambios no comenzaron con gritos, comenzaron con comentarios aislados. Emily, la menor de 12 años, silenciosa, buen rendimiento escolar, sin antecedentes de sonambulismo, una noche, al apagar la luz, dijo que alguien había pronunciado su nombre. No fuerte, no como un susurro cercano, más bien como si lo hubieran dicho simplemente desde el otro extremo del pasillo. Joanne revisó la casa, nada fuera de lugar. Pensaron en el televisor, en el viento, en su gestión, pero la segunda vez no ocurrió de noche, ocurrió en la tarde. Mientras hacía la tarea en la mesa del comedor, Emily levantó la cabeza. Miró hacia el pasillo y respondió en voz baja, ¿qué?
David estaba en la cocina, no había nadie más en el pasillo. Emily insistió, pensé que me llamaste. Nadie lo había hecho. A partir de esa semana, la niña comenzó a detenerse a mitad de frases, como si escuchara algo adicional que los demás no escuchaban. No lloraba, no gritaba, solo respondía a veces con monosílabas. Sí, no, ok. Cuando Joan le preguntó con quién hablaba, Emily dijo algo que quedó registrado después en el expediente. No es malo, mamá, solo no quiere que lo ignoren. Días después, la tabla volvió a colocarse sobre la mesa, no como juego, como intento de entender lo que estaba ocurriendo. Emily insistió en participar, los adultos dudaron, pero accedieron. Esta vez no hubo bromas, no hubo risas, solo una pregunta directa. ¿Quién eres? Los presentes declararon lo mismo en entrevistas separadas. Nadie empujaba, la respuesta se formó con lentitud. F-U-I-L-U-S. A-H-O-R-A-S-O-Y-S-O-M-B-R-A. Ahora soy oscuridad. No hubo golpes, no hubo caída de objetos, pero la atmósfera cambió. Lorraine describiría después ese momento como una presencia que no se presentaba como demoníaca, sino como desplazada. Esa misma noche comenzaron los sueños, no idénticos en forma, pero sí en sensación. Una figura alta, indefinida, sin rasgos precisos, no atacaba, observaba. David declaró que en su sueño la figura estaba de pie al fondo del pasillo. No avanzaba, solo esperaba que alguien se acercara. Lo que inquietó a los investigadores no fue la imagen, fue la coincidencia. 5 miembros de la familia soñando con una misma presencia, la misma semana después de la sesión. La semana posterior a la segunda sesión, los Beckford comenzaron a reportar sueños inusuales, no idénticos, pero sí en su estructura: espacios abiertos, obscuridad alrededor, una presencia al fondo. No todos describieron un campo, no todos vieron un pasillo, pero todos coincidieron en algo: había una figura y no se movía hasta que alguien la miraba. Emily dijo que la figura la llamaba por su nombre. Joan declaró que la observaba desde una distancia fija. David describió algo distinto. En su sueño la figura no lo llamaba, le hablaba. No recordó palabras exactas, pero afirmó haber despertado con una frase clara en la mente: solo vine por uno. Solo vengo por uno. Lo inquietante no fue la frase, fue el horario. Durante 4 noches consecutivas, los 5 miembros de la familia despertaron alrededor de las 3:17 de la madrugada, sin alarma, sin ruido externo registrado. Al reunirse en la cocina, intentaron racionalizarlo: estrés, sugestión, culpa religiosa. Pero cuando Lorraine revisó las declaraciones por separado, marcó una anotación en el expediente: coincidencia emocional consistente. Las primeras manifestaciones físicas fueron sutiles: una cruz caída en la sala, un cuadro ligeramente inclinado, nada que no pudiera atribuirse al descuido. Pero comenzó a repetirse. Las cruces no solo aparecían en el suelo, aparecían invertidas, no rotas, no arrancadas, solamente volteadas. Joan afirmó haberlas dejado correctamente la noche anterior. David pensó en vibraciones, en movimientos de aire. Intentaron no dramatizarlo. Sonido. Las velas del pequeño altar familiar comenzaron a extinguirse minutos después de ser encendidas. Sin corrientes visibles, sin ventanas abiertas. Lorraine registró en su visita inicial que la temperatura de la sala descendía cuando se encendían objetos religiosos. No habló de posesión, habló de oposición simbólica. Lo más perturbador ocurrió afuera, en el patio trasero. En un lapso de 2 semanas aparecieron 3 gatos muertos. No pertenecían a la familia, no representaban signos claros de mutilación, que estaban colocados cerca del acceso al sótano. La policía local lo atribuyó a fauna salvaje. El expediente no confirmó intervención paranormal, pero anotó la coincidencia temporal. Fue en ese punto cuando la familia dejó de usar la palabra sugestión y empezó a usar otra: una presencia. La madrugada del 14 de diciembre, Joan despertó y notó que David no estaba en la cama. Lo encontró en el jardín trasero, descalzo, sin abrigo, mirando hacia la ventana del segundo piso.
Estaba llorando, no histéricamente, en silencio. Cuando Joan le preguntó qué ocurría, David señaló hacia la habitación de Emily. Dijo que había visto una figura en la ventana, no adentro, no proyectada como sombra, sino detrás del vidrio, quieto, de pie. La describió como angelical, no en belleza, en forma, erecto, imponente, sin rasgos definidos. No golpeó el vidrio, no intentó entrar, solo miraba hacia el interior del cuarto. Joan afirmó no haber visto nada. Lorraine, al revisar el testimonio semanas después, anotó algo específico. El testigo no describió miedo inmediato, describió reconocimiento. Cuando David regresó al interior de la casa, no volvió a mencionar la palabra ángel, comenzó a usar otra: el caído. Una semana después del incidente en el jardín, David despertó con dolor de espalda. No era punzante, era una sensación de presión al levantarse. Joan notó 3 líneas paralelas a la altura de los omóplatos. No eran profundas, no sangraban, pero estaban definidas, simétricas, como trazadas con un objeto firme. David negó haberse lastimado, no recordaba caídas. No había clavos expuestos en la cama. Lorraine fotografió las marcas durante su visita. No las describió como garras, escribió algo más preciso: incisiones superficiales sin inflamación proporcional. El médico consultado no encontró explicación concluyente. Sugirió roce accidental, pero no pudo determinar con qué. David no habló mucho ese día, solo dijo una frase que quedó registrada en el expediente: me señaló. No explicó qué significaba, no volvió a mencionarlo. Durante una de las últimas sesiones documentadas, la entidad volvió a comunicarse a través de la tabla. No hubo golpes, no hubo objetos moviéndose, solo respuestas. Cuando se le preguntó directamente si era un demonio, la planchette se desplazó con mayor velocidad que en ocasiones anteriores: no. La siguiente palabra fue más lenta: caído. Lorraine registró que la energía de la habitación no era violenta. Cuando David preguntó ¿por qué estás aquí?, la respuesta llegó en fragmentos: he conocido la luz más que ustedes. No hubo gritos, no hubo desafío abierto, pero hubo algo más inquietante ante la pregunta final: ¿qué quieres? La respuesta de la tabla fue 1. En entrevistas posteriores, David afirmó haber sentido que la respuesta no era colectiva, era personal. En los apuntes de Lorraine Warren, este caso no fue clasificado como posesión inmediata, fue descrito como proceso de seducción espiritual. La entidad no utilizaba amenazas directas, no hablaba de castigos, no exigía sacrificios, se presentaba como alguien incomprendido. En las sesiones registradas insistía en un mismo argumento: no había caído por maldad. Había sido desplazado. Afirmaba conocer la luz mejor que quienes la invocan, y sugería que la familia no entendía completamente aquello que adoraba. David declaró que la respuesta no lo atacaba, lo confrontaba, hablaba de duda, de orgullo humano, de obediencia sin cuestionamiento. En una de las últimas sesiones, cuando se le preguntó qué buscaba exactamente, la respuesta fue breve: reconocimiento. Lorraine anotó: no busca destruir la fe, busca ocupar su lugar. David dejó de participar activamente en las oraciones familiares esa misma semana. No renunció a la iglesia, pero comenzó a guardar silencio cuando los demás rezaban. La entidad no elevaba la voz, no necesitaba hacerlo. Ante la persistencia de los fenómenos, la familia contactó a Ed y Lorraine Warren por fin. No fue una decisión inmediata, tuvo semanas de dudas antes de hacerlo. Lorraine fue la primera en recorrer la casa. No hizo preguntas, al inicio observó, se detuvo en la sala, en el pasillo, frente a la habitación de Emily. Según su testimonio posterior, la presencia no se sentía caótica, se sentía centrada, como si tuviera un punto específico de interés. Ed instaló una grabadora en la mesa del comedor. No buscaba manifestación visual, buscaba registro auditivo. Durante una sesión breve, mientras se formulaban preguntas simples, la grabadora captó una voz que ninguno de los presentes afirmó haber pronunciado. No fue un grito, fue una frase corta: no me puedes borrar.
El análisis posterior no determinó manipulación evidente, tampoco confirmó origen paranormal. El expediente clasificó el audio como EVP, no concluyente. Lorraine añadió una observación escrita a mano: no busca pertenecer en la casa, busca permanecer en alguien. David no participó activamente en esa sesión, permaneció de pie, observando. Tras evaluar la situación, Ed recomendó un rito de bendición formal en la vivienda. No se trató de un exorcismo autorizado por la iglesia, fue una intervención privada. Se retiraron objetos no religiosos del centro de la sala, se colocó una mesa simple, una cruz, agua bendita. Lorraine permaneció en silencio durante gran parte del proceso. Ed dirigió la oración. No elevó la voz, no hubo confrontación verbal. El objetivo era consagrar el espacio, no dialogar con la identidad. Durante la lectura de las oraciones, Emily comenzó a llorar, no gritaba, decía que alguien estaba más cerca. La temperatura fue descrita por los presentes como incómodamente fría, aunque no hubo mediciones instrumentales registradas. En medio del rito, la tabla Ouija se había sido retirada y colocada contra una pared, cayó al suelo. No se documentó movimiento autónomo, solo el impacto. Ed ordenó que fuera destruida esa misma noche. El tablero fue quemado en el patio trasero. David observó el fuego sin hablar. Cuando las llamas terminaron, no hizo ningún comentario. Pero según Joan, esa fue la primera noche en semanas en que la casa estuvo completamente en silencio. El silencio no se sintió como alivio, se sintió como una pausa. Tras la intervención privada, los Warren elevaron un informe preliminar a autoridades eclesiásticas locales. No solicitaron un exorcismo inmediato, solicitaron evaluación. El documento incluía testimonios, fotografías de las marcas, registros de audio clasificados como no concluyentes y descripción del patrón conductual. La respuesta no fue negativa, fue administrativa. El caso no cumplía criterios formales para intervención oficial. No había evidencia de posesión, no había alteración física grave, no había daños verificables a terceros. El expediente fue devuelto con observaciones y archivado. No hubo visita posterior, no hubo sacerdote asignado. La familia quedó bajo recomendación de mantener oración regular y evitar nuevas sesiones. Lorraine anotó en privado: cuando no hay manifestación violenta, la amenaza suele subestimarse. David leyó el dictamen, no expresó enojo, solo dijo: entonces, esto depende de nosotros. Semanas después del dictamen eclesiástico, la familia tomó una decisión práctica: mudarse. No hubo anuncio público, no hubo relato a los vecinos, vendieron la casa con discreción. Antes de irse, retiraron objetos religiosos del sótano, destruyeron fotografías vinculadas a las sesiones, quemaron lo que quedaba del tablero, no por superstición, por cansancio. La primera noche en la nueva vivienda fue descrita como tranquila, sin ruidos, sin descensos bruscos de temperatura. Sin manifestaciones visibles. Emily durmió en una nueva habitación con la puerta abierta. A la mañana siguiente, durante el desayuno, dijo algo que quedó registrado en el expediente. No lloraba, no parecía alterada, solo comentó: ya no está en la ventana. Joan le preguntó qué quería decir. Emily respondió: ya no está quieto. Luego añadió: ahora él camina. David dejó de comer, no preguntó más. Esa fue la última vez que el tema se discutió abiertamente en la familia. Años después del incidente, Joan accedió a hablar brevemente del caso. No buscaba exposición, solo quiso dejar constancia de algo. Dijo que los fenómenos físicos cesaron tras la mudanza. No volvieron a encontrar objetos alterados, no hubo nuevos episodios documentados, pero la casa no fue lo único que cambió. David dejó de liderar la oración familiar. No abandonó su fe, pero dejó de hablar de ella. Cuando se le preguntó si aún pensaba en lo ocurrido, respondió: no era la casa. Emily, ya adulta, negó recordar detalles específicos de las sesiones, pero evitaba responder cuando se le preguntaba si aún soñaba con aquella figura. Lorraine escribió en una nota tardía: cuando el fenómeno cesa, la huella permanece. No como miedo constante, como pregunta abierta y en algunos casos como duda. Años después,
Un autor independiente mostró interés en documentar el caso Beckford. Solicitó acceso a entrevistas, fotografías y al informe preliminar de los Warren. El proyecto avanzó durante varios meses, se redactó un borrador, se propuso una tirada limitada, pero la editorial se retiró. El argumento fue simple: falta de evidencia concluyente. No había exorcismo oficial, no había registro médico definitivo, no había confirmación institucional. El caso quedó en categoría ambigua. No aprobado, no desmentido, solamente archivado. Lorraine anotó en una reflexión posterior: no todos los casos buscan publicidad, algunos solo dejan constancia. El expediente Beckford no se convirtió en libro, no se convirtió en película, se convirtió en nota al margen y ahí permaneció. En los apuntes personales de Lorraine Warren, el caso Beckford no ocupa muchas páginas. No fue clasificado como posesión confirmada, tampoco como fraude. Fue descrito como fenómeno de identidad espiritual. En una anotación breve escribió: la entidad no se identificó como demonio, se identificó como un caído. En otra línea añadió: no todos los casos buscan destrucción, algunos buscan sustitución. No desarrolló más la idea. No ofreció una conclusión final. El expediente quedó sin resolución doctrinal, solo con observaciones y una advertencia implícita. Cuando una presencia no exige temor, sino reconocimiento, el conflicto deja de ser físico y se vuelve interno. Hoy, la casa que perteneció a los Beckford sigue en pie, ha sido remodelada, el sótano fue reacondicionado, el porche frontal fue ampliado. La propiedad cambió de dueño más de una vez. No existen reportes oficiales de actividad inusual posteriores a la mudanza. No hay denuncias, no hay investigaciones nuevas. No hay registros policiales asociados, pero el vecindario es una vivienda más. Quienes viven ahí actualmente no conocen el expediente, no saben del nombre registrado en las sesiones, no conocen las fotografías, no han leído las anotaciones de Lorraine. La estructura permanece, la historia no, y sin embargo, los archivos no fueron destruidos, siguen archivados. El expediente Beckford termina sin conclusión formal, no hay declaración de posesión confirmada, no hay absolución, no hay cierre doctrinal, solo registros, testimonios, fotografías, notas marginales y aún un nombre escrito en varias páginas. No como sentencia, como identificación. El nombre no fue clasificado como entidad bíblica reconocida. No aparece en tratados oficiales, no figura en registros demonológicos tradicionales consultados por el equipo. Quedó anotado sin categoría. En la última revisión del caso, Lorraine subrayó una observación anterior: la manifestación no buscaba destrucción visible, buscaba permanencia. No en la casa, no en los objetos, en una persona, David Beckford. Nunca concedió entrevista extensa, nunca negó lo ocurrido, pero tampoco volvió a participar en sesiones religiosas formales. El expediente no afirma que algo lo poseyó, afirma que algo lo había elegido, y eso fue suficiente para cerrar el archivo. El caso Beckford no terminó con un exorcismo. No hubo sacerdote enfrentando a la entidad, no hubo liberación dramática, no hubo declaración pública de victoria, hubo una mudanza, un archivo archivado y una familia que decidió no volver a hablar del tema. No todos los expedientes concluyen con certeza, algunos se cierran por agotamiento, otros porque ya no hay fenómenos visibles que documentar. Eso no significa que algo haya desaparecido, significa que dejó de manifestarse de manera medible. La casa sigue en pie, el vecindario sigue creciendo, las luces se encienden cada noche y en decenas de ventanas similares, y en ninguna de ellas sabemos qué ocurrió antes. ¿Cuántas historias quedaron sin exorcismo, sin libro, sin titular? ¿Cuántas presencias dejaron de hacer ruido porque ya no necesitaban hacerlo? Tal vez el caso Beckford no fue el más violento, tal vez por eso fue el más inquietante, porque no buscó destruir, buscó permanecer y lo logró. La nueva era del narrador de historias continúa, queridos amigos. Cada lunes contamos algún relato o historia. Escúchanos en Spotify, iVoox, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer y Castbox. Y vive cada episodio en video a través de Spotify y YouTube.
Si este archivo te estremeció, si te hizo cuestionar algo, regálanos 5 estrellas en Spotify. Es la manera en que estos relatos siguen encontrando a quienes deben escucharlos. En YouTube suscríbete al canal y activa la campanita porque cada historia abre una puerta distinta y no todas permanecen abiertas. Y si tú también has vivido algo que nunca pudiste explicar, envíalo al WhatsApp del narrador de historias. El número aparece en pantalla. Algunas historias se quedan en confidencia, otras se convierten en archivo, como la historia de esta noche. Síguenos en Facebook y únete a los narraescuchas que cruzan el umbral cada semana. Yo soy el narrador de historias y te deseo buenas noches.